Pues ahora nos vamos a centrar en el estudio de la trayectoria y los puntos más característicos que tiene. Como acabamos de decir hace un rato, la trayectoria va a tener dos partes, una parte de subida y la parte final de bajada. En este caso observamos una trayectoria simétrica, puesto que el objeto que yo he dibujado se lanza desde el suelo. Entonces, uno de los puntos característicos es el punto de lanzamiento, que me va a dar las condiciones iniciales, a qué velocidad va, con qué ángulo se lanza y en qué tiempo se lanza, que como acabo de decir, lo normal es que sea cero. Y el punto siguiente de la trayectoria es el punto más alto de la trayectoria. Ese punto de altura máxima es este, que aparece en azul, y es el punto de altura máxima que se llama, porque es el punto en el que el valor de la I alcanza el valor más alto posible con las condiciones iniciales del movimiento. Si partimos de las ecuaciones generales del movimiento parabólico, pues vamos a poner o vamos a imponer la condición que cumple el punto que voy a estudiar. Cuando el móvil alcanza ese punto de altura máxima, lo que le ocurre es que no sube más. Evidentemente, por eso está en el punto de altura máxima. Y si no sube más, lo que está pasando ahí es que la VI, la componente I del vector velocidad, es cero. Ya no sube más, se detiene y va a empezar a bajar, tal y como estoy marcando. Entonces, justo en ese instante, la componente I del vector velocidad va a ser igual a cero. Y a partir de ese instante el móvil empieza o comienza a bajar. Como esta componente es cero, en ese punto de altura máxima el vector velocidad va a ser horizontal, solamente va a tener componente X. Vale, pues si me voy a la componente Y del vector velocidad y la igualo a cero, lo que vamos a calcular es cuánto tiempo tarda en alcanzar ese punto de altura máxima, el tiempo de altura máxima. Repito, igualamos VI, componente I del vector velocidad, a cero y obtenemos el punto de altura máxima. Despejamos y aunque aparezca un signo menos, el tiempo no es negativo, porque recordar que la G es menos 9,8, con lo cual menos 9,8 y este menos de aquí me va a dar un valor positivo para el tiempo, porque el tiempo siempre va a ser positivo. Al pasado nunca podemos regresar. Esto es lo que hacíamos en el movimiento vertical cuando calculábamos el tiempo que tardaba un objeto en alcanzar verticalmente el punto de altura máxima realmente. Si yo ahora sustituyo este tiempo en la coordenada I, que es la coordenada que me da la altura, pues obtengo el valor de la I máxima, que simplemente es coger la coordenada I del vector posición y sustituir el t, el tiempo, por el valor que he calculado con esta expresión. Las expresiones de tiempo de altura máxima o de altura máxima no hay que estudiárselas ni recordarlas. Simplemente hay que saber deducirlas, simplemente hay que saber que el punto de altura máxima se corresponde con el punto en el que el objeto verticalmente se detiene, es decir, VI igual a cero. Y con esta condición nosotros ya hacemos el cálculo. Simplemente aprendemos a construir los vectores y a partir de los tres vectores y conociendo las condiciones que ocurren en cada uno de los puntos característicos de la trayectoria, hacemos los cálculos necesarios. Y ahora vamos a ver cuál es el segundo y último punto que caracteriza la trayectoria, y es el punto en el que acaba el movimiento, este punto de aquí. En ese punto, lo que ocurre es que el objeto llega al suelo, y si llega al suelo, ¿qué sabemos ya? El suelo es el punto en el cual la I vale cero. Pues ahí es donde vamos a imponer las condiciones, en la coordenada I del vector posición. De nuevo, escribimos nuestras ecuaciones con nuestros valores, que no van a ser letras, van a tener un valor, velocidad inicial, posición inicial. Vale, entonces, cuando el móvil llega al suelo, como acabamos de decir, la I es igual a cero. Y en ese caso, cuando llega aquí,
el valor de la x, la coordenada x, alcanza su valor máximo posible. Ese es el valor x máximo, el valor máximo de la x. Y a eso se le llama alcance del movimiento, porque es el punto que alcanza ese objeto. Y sería esta distancia que va desde el punto del lanzamiento hasta el punto de regreso al suelo. Pues entonces, para calcular el alcance o la x máxima, imponemos que la y es igual a 0. La y es esta componente de aquí, igual el paréntesis a 0, y obtenemos el valor del tiempo que tarda en alcanzar la x máxima. Como podéis ver, en este caso, tengo una ecuación de segundo grado que he de resolver. Como ecuación de segundo grado va a tener dos soluciones. Aquí pueden pasar dos cosas. Una va a ser el tiempo que tarda en llegar al final de la trayectoria, es decir, en ir al suelo. Y el tiempo 1 puede ser o 0, que sería el tiempo inicial, porque evidentemente en el suelo, en I igual a 0, en esta trayectoria que yo he dibujado, para I 0 está el objeto dos veces. Cuando al principio, y entonces me va a dar como solución de la ecuación tiempo 1, 0, y al final, y este será el tiempo de x máxima, que es el tiempo que voy a calcular o que necesito calcular. Y puede ser también que me dé un tiempo negativo. Esto ocurre, como veremos en la siguiente imagen, cuando la trayectoria parabólica se produce no por el lanzamiento desde el suelo, sino por el lanzamiento desde una determinada altura. En la trayectoria que yo he dibujado, aparte de tiempo 0, 0, la posición inicial en x y en y es 0. Pondría aquí el 0, 0, y entonces en el vector posición este término desaparecería y este término también. Y entonces me daría tiempo inicial 0. Con este valor del tiempo me voy a la coordenada x y entonces lo que voy a hacer es sustituirlo. Y en consecuencia voy a tener el valor de la x máxima.